trabajan grandemente para que pronto pueda haber una nueva inmunización más efectiva en general, ¿no? Que cada vacuna sea comprobable, que podamos tener la paz. Yo soy una persona que vivo gracias a las vacunas, a las inyecciones. Yo nací con muchas complicaciones de asma, eso me ha llevado a tener otras tantas, y si no hubieran sido por las constantes ayudas a poder tener alguna defensa en mi cuerpo, es probable que no estaría en vida. Por lo tanto, oramos por los que trabajan arduamente en Argentina. Una doctora, la principal inmunóloga que trabajaba y descubrió el plasma para los enfermos del COVID, falleció por el COVID. No debiéramos solo pensar en orar cómo salvarnos o cómo especular con todo esto, sino orar por quienes trabajan para que esta nueva enfermedad pudiera no hacer tanto daño como por ahí lo está haciendo en algunos países. Hermanos, en esta tarde quiero compartirles la palabra. Creo que es un día precioso para poder santificar el nombre de nuestro Dios. Creo que ha sido un tiempo en el que el Señor nos ha puesto delante de Él para evaluarnos, analizar nuestra propia vida y nuestra propia fe. Yo no sé cuánta asistencia tienen a los cultos y si vuestros templos están abiertos, pero en muchos lugares ha sido muy difícil hacer los cultos en los templos. Y esto ha demandado a que muchos hermanos tuvieran que confrontar con la responsabilidad que como hijos de Dios y creyentes se tiene, el de acercarnos a Dios, el de permitir cada día que Dios pudiera iluminarnos con su palabra, el fomentar una relación tan fuerte, porque si hemos estado simplemente acomodados a una liturgia, a una forma de ser, es probable que en muchas ocasiones, como ya ha pasado con muchos de nuestros hermanos, si ya estaban fríos, dijo un hermano aquí de la zona, ahora están congelados, y eso que hace calor, ¿no es cierto? Entonces, muchos hermanos han experimentado un gran desafío ante su fe, y en algunos casos una fe muy pobre, muy débil, muy falta de una complementariedad para poder avanzar en que aún en las enfermedades, aún en el dolor, yo digo, creo que más que nunca hemos estado confrontados al hecho de que vieron que cuando alguien se casa, cita con mucha fuerza por el amor que tiene al cónyuge con el cual va a vivir, aunque en la enfermedad, en la pobreza, en todo lo malo que ocurre, yo te amaré por siempre. Bueno, estamos en un tiempo en el que estamos con dificultades y debemos evaluar nuestro pacto con Dios y decir, yo no obstante a todo sigo amando al Dios que por Jesucristo me rescató, me salvó y soy parte de un plan mucho superior a que cualquier plan de cualquier presidente, de cualquier nación, de cualquier partido político, de cualquier ideal. Hay un plan maravilloso y perfecto que es en su reino que esperamos con fervor, como cantábamos hace un momento. Por lo cual adoramos al Rey de Gloria, adoramos a Jesucristo, adoramos a Dios nuestro Padre, y en la dirección de su Espíritu nos dirija hoy en su palabra. Amén. Amén. Hermanos, creo que es un día especial para preguntarnos, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Una vez me inventaron a predicar la palabra y entonces me dicen, ¿de qué va a predicar, pastor? Y yo digo, de Jesús. Y me dice, otra vez, no puede ser de otra cosa. Bueno, pareciera ser que a veces nos gusta que nos den recetas especiales, cómo vivir, cómo andar, cómo ser feliz. Vieron que ahora hay videos que aparecen en YouTube. Usted entra, por ejemplo, a nosotros nos gusta con mi esposa, somos muy huerteros,
Y entonces, la verdad que en la vida no hemos sembrado tanto, en la vida no hemos sabido sembrar bien, porque usted pide cómo sembrar una semilla de cerezo y le aparecen 10 videos al instante. Si usted está triste, usted pone cómo ser feliz y le aparecen 10 videos al instante de 10 pasos para la felicidad, 8 pasos, 5 pasos. Y bueno, yo por ejemplo, a los videos que no miro son los de la dieta, pero no importa. Trato de ver lo que más me interesa, ¿no es cierto? Y cada uno busca lo que quiere encontrar, ¿verdad? Cada uno busca lo que quiere encontrar. Nadie busca lo que no quiere encontrar. De hecho, cuando le pedimos a nuestros hijos, ve a buscar tal cosa, y el hijo hasta a veces viene 2 veces y pregunta, ¿qué me pediste que te busque? Y pasa con nosotros en la fe. Si nosotros no sabemos lo que queremos encontrar, no vamos a buscarlo. Y vamos a encontrar lo que tú y yo buscamos. Y por eso hoy quiero ver si cada día realmente buscamos estar con Jesús, conocerlo más a Él. El pasaje que hoy nos va a llevar a entender un poquito esto, ya que Pablo, quien era Saulo, recordemos que cuando en su humanidad, en su carne, aún creyendo él ser un verdadero hijo de Dios, bajo las leyes que él creía servir con honestidad y verdad, él creía defender a Dios y a lo que Dios había establecido en relación a la religión o hacia lo que habitualmente era como parte del pueblo. Saulo se encuentra con Jesús en ese dramático momento de ir a Damasco a tratar de aprender cristianos. Y de repente, cuando cae al suelo, la luz le ilumina, ve a Jesús y le dice, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo estaba buscando cristianos para eliminarlos, pero se encontró con Jesús. Qué maravilloso. Muchos de nosotros a veces andamos en búsqueda de muchas cosas y las que quizás en algunos casos no sean la correcta, aun cuando creamos que sea la correcta búsqueda. Y entonces bendito sea Dios que cada tanto Jesús se aparece y nos pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Y en este caso, Saulo se encuentra con Jesús y no solo ve a aquel que perseguía y que estaba dando coces contra el aguijón, sino que podemos ver que se encuentra con una respuesta que él estaba buscando. Pablo no solo buscaba cristianos para ejecutar. Pablo estaba buscando la verdadera significancia de su vida. Cuando empezamos en la vida a hacer cosas buenas y malas, es porque algo estamos buscando, hermanos. A veces yo cocino en casa mucho, por cierto, me gusta. Y hay días que cocino porque me gusta la comida y hay días que cocino porque me gusta que me digan que era rico. ¿No le ha pasado? Uno necesita, hay días que necesita que alguien diga lo bueno de lo que hacemos o lo bueno que somos. Y a veces hasta vamos al templo con una canción y no nos preocupa tanto lo que Jesús diría, sino que lo que los hermanos dirían, ¿verdad? Porque como que necesitamos que nos digan algo. Y es aquí en donde hoy el Señor nos va a confrontar a que podamos evaluar nuestras propias vidas y ver hasta qué punto ya somos diferentes por estar en el camino de la fe, por haber conocido a quien nos salvó, nos rescató, nos reconcilió con Dios, nos volvió en paz para con Él, quien nos permite caminar cada día. Y entonces el mismo apóstol Pablo, quien entendió que la verdadera respuesta estaba en Jesús, dice su palabra. Quiero leer, hermanos, si quieren leer conmigo, 2 Corintios capítulo 5, el versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor,
persuadimos a los hombres, 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestra conciencias. Pablo dice, entendemos la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Yo entiendo mi responsabilidad y mi responsabilidad es persuadir a las personas para que puedan verse a sí mismos delante del gran espejo que es la palabra de Dios y poder transformarse hacia esa voluntad de Dios. Buscar esa conciencia pura en esa sinceridad que el Señor nos acerca. Y dice Pablo en el 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos a nosotros. O sea, no tratamos simplemente de hacer lo que hacemos para quedar bien con ustedes, sino intentamos que ustedes tengan algo en que estar orgullosos o felices, sabiendo que tienen modelos para los cuales puedan imitar. Dice, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿De qué siente orgullo? ¿De qué sientes, hablando del sano orgullo, ¿no? ¿De qué sientes satisfacción en tu vida? ¿Qué es lo que te lleva a sentirte bien? Cuando estamos en un culto y participamos presencial o virtual, ¿de qué te satisfaces? ¿Estás feliz? ¿Estás contento, agradecido a Dios porque hay quien dirige, hay quien predica, hay quien organiza, que hay quienes son responsables ante el ministerio, que hay quienes en obediencia a Jesucristo van a ministrarte y servirte? ¿Sientes el gozo? ¿O aún eres de los que no ves a Jesús en nada y empiezas a evaluar humanamente todas las circunstancias? ¿Quién es Jesús para nosotros, hermanos? Es el mensaje que hoy vamos a tratar de completar con esta palabra. El apóstol nos llama a ver que Jesús va más allá de simplemente el cumplimiento de algunas tareas que él nos encomendó, de ministerios que pudieran ser hasta espectaculares, de ministerios que pudieran ser reconocidos como importantes. Pero el apóstol Pablo nos llama a que la sinceridad de corazón con una relación plena con Jesús es mucho superior, porque va a permitir que aún en soledad, aún en la soledad, aún en esa relación sola de yo para con el Señor, podamos sobrevivir y crecer. Dice el apóstol Pablo, porque en el 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos contriñe, o sea, nos controla, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así. Esto subrayen, ya no lo conocemos más así, lo voy a explicar. De manera que si alguno está en Cristo, texto conocido, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué dice el pasaje? Versículo 16. Que ya dejamos de evaluar a otros desde el punto de vista humano, ya dejamos de evaluar a los demás desde nuestra humanidad. E incluso, dice el 16, si bien desde un tiempo pasado nosotros mirábamos a Cristo desde la carne, desde la humanidad, ahora ya no debe ser así. Y entonces Pablo pregunta,
¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Si alguien debería hacer un examen o dar un testimonio, ¿qué tan diferente después de cuántos años? Algunos 30, 40, 20, 10, 5, no sé, ahí acá pasa algún hermanito nuevo. ¿Qué tan diferente podemos decir? Ahora sí, ya lo conozco. Qué triste, hermanos, yo a veces en los cementerios cuando estamos llevando a algún hermano, una hermana, y estamos por sepultar, siempre tengo una frase que digo, espero que lo único que haya quedado en esta persona por cambiar haya sido la transformación de su cuerpo cuando el Señor venga en su reino. Ese cuerpo corruptible que va al sepulcro debería ser lo único que debería esperar transformación real, porque ya la comprensión, el entendimiento y un espíritu fortalecido debería estar con toda su plenitud. En el himno 12, cuando cantamos, oh bondad tan infinita, lo conocen, ¿verdad? Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Es Cristo revelado y ahí dice el coro. Sí, ahí voy a echarle una mirada. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él encontré, hallaré la divina plenitud. Solo en Él somos plenos, hermanos. Podremos quedar medio ciegos, medio sordos, medio mudos, medios de todas las enfermedades que quieran, hermanos, pero usted pues no debe no llegar a la plenitud del conocimiento de aquel que nos salvó y nos ama y nos guía cada día. Usted no puede cerrar los ojos y aún no haber resuelto su problema de rencor, de odio, de broncas, de ansiedades, de avaricia, de codicia. Hoy en la iglesia vivimos un tiempo donde tenemos personas que ya están cerca de los 80 y no se le quiere que ni se le diga abuelito. Dice, no, yo soy joven, yo puedo trabajar, yo puedo solo. Y pareciera ser de que hay que solo esperar que de golpe mueran. Y no es así. Porque aún creen que pueden solos. Y hay jóvenes que con su fuerza creen que pueden solos. Ya vemos líderes que porque todavía tenemos fuerzas creemos que podemos solos. Y no es así. Solo Jesús podrá llevarnos a la plenitud perfecta de la comprensión de lo que Él es. Si deberíamos evaluarnos, como decía, desde el inicio de nuestra fe, si deberíamos ponernos una nota, por ejemplo, en la fe que conlleva los dos caminos, confianza y obediencia. ¿Cuánto confiamos en Jesús? ¿Cuánto es nuestra confianza en Él? A veces aparece un video de esos falsos profetas y todo el mundo aterrado y está, mira, me llegó este video y ahora sí seré marcado con la vacuna Sputnik. ¿Cuánta confianza tenemos en el Señor Jesús? ¿Cuánta obediencia? ¿Podemos ponernos un 10 en obediencia? ¿Practicamos lo que predicamos? En relación a la oración, ¿podremos ponernos un 10 en oración? Alguno dirá, bueno, yo oro 3 veces al día. Y usted dirá, yo me puedo poner un 10. La realidad es que llegó a hablar con Jesús en esas 3 veces que oró. Estábamos almorzando en mi casa un día y era la tercera vez que calentábamos los porotos. Y bueno, el primer día dimos gracias porque eran riquísimos. Y el segundo día los porotos son más ricos. Frijoles para México, ¿no? Y el segundo día siempre el poroto es más rico. El tercero ya no. Y a veces uno pone en el freezer, pero ese día teníamos fiaca de cocinar y había que comer porotos. Porque se hicimos tanto que quedó para 3 días. En el tercer día mis hijos estaban y yo sentado. Y yo ya di una probadita si se podía comer. Y mi hija dice, bueno, vamos a orar, papá.
Y digo, estos porotos están más bendecidos, hija. Ya hemos orado 2 veces. Y orar una tercera, creo que ya el Señor se ha de reír. Vamos a hacer una cosa. Hoy más que orar por los porotos, vamos a orar por nosotros. Díganme si no es verdad que creo que a veces oramos más por todas las cosas que tenemos que por nosotros y en hablar con Dios. ¿Real? Oramos por los porotos, oramos por los bienes, oramos por lo que no tenemos, oramos por lo que tenemos. ¿Te has sincerado con Jesús? ¿Has hablado con Él en estos últimos días? ¿Qué le has dicho? ¿Puedes ponerte un 10 en oración? Si no, yo la verdad que esta tarde me senté y hablé con Jesús. Y aquí digo lo que dijo Pablo. En algunas cosas nos dicen que somos locos, porque solo los locos hablan solo, ¿verdad? Pero no importa. Cuando somos locos es para la gloria de Dios, es cuando oramos, hermanos. Y si somos cuerdos es para todos. Por eso cuando en la iglesia oramos tratamos de orar lo más cuerdos posibles, ¿verdad? Por eso en la iglesia usted no va a arrodillarse al iniciar un culto y decir, Señor, la verdad que yo ya no hablé contigo 2 semanas y ahora me invitaron para hacer la oración inicial del culto. Eso no lo vamos a decir porque tratamos de mantener cordura. Pero la verdad es que el Señor nos invita a poder realmente hablar con Él cada día, presentar nuestras angustias, debilidades, nuestra real interpretación hacia con Él. Por eso cuando analizamos nuestra fe, Pablo decía, sería interesante ver cuánto más conocemos hoy a Jesús. Y por eso la palabra sigue siendo poderosa en recordarnos que Él es la única respuesta para que nosotros podamos hallar la auténtica satisfacción. Una vez me tocó ministrar a una joven que no tenía sentido de la vida, sentía que no tenía parte de este propósito, no sabía qué hacer, estaba muy deprimida. Y entonces tuvimos la primera audiencia desde lo espiritual, estaba atendida por un psicólogo. Y yo pensé y digo, ¿y qué le pregunto? Porque siempre está el pastor que dice, Pastor Toto, usted tiene tanto para hablar. Ya no sabe yo qué voy a saber. Y bueno, el pastor tiene que atender a las ovejas, así que me senté y ella me miraba y bueno, le digo, ¿cómo andás? Y bueno, me dice, no quiero vivir más. Y bueno, está siendo atendida, así, medicada, así. ¿Y qué le pregunto? Pensaba yo, Señor, dime algo. Yo no sé qué hacer con esa alma. Y me vino a la mente y de ahí estoy predicando mucho esto y le digo, ¿quién es Jesús para ti? ¿Me podés decir? Y era tan extraño ese personaje para ella que yo mismo me sorprendí. Yo le había dado el prebautismal, hice un discipulado de 1 año con esa hermanita, pero cuando le pregunté quién era Jesús, me dijo que no sabía qué decirme. Y me agarró una tristeza porque yo pensé, digo, le he dado instrucciones, le he dicho todo lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, cómo comportarse, qué pasa cuando se está en pecado, cuando no se está en pecado, qué hacer cuando esto, qué hacer. Pero quizás, no sé, me faltó algo, no he sabido realmente presentarle a quien iba a conducir su vida. Y esta pregunta me la hago cada día que me levanto ahora, hermanos. ¿Quién es Jesús para mí? Y empiezo a ver a este Señor Jesús como un auténtico amigo, como un consejero, como un guía. Y he entendido que cada palabra que Dios ha dejado es para que lo podamos ver a Él y en Él conducirnos a la verdad
y a la vida en ese camino pleno y perfecto que nos conduce. Él es la respuesta auténtica a cada inquietud, a cada vacío que en nuestra vida pudiera haber. Por eso creemos en Él y no creemos en otro. Creemos en Jesucristo y por eso Pablo decía, ¿qué tanto? ¿Sí? Quiero leer en esta versión, dice con esta interrogación, exclamación, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿Es solo aquel que recurrimos cuando ya estamos atorados en el pecado? ¿Es solo aquel que recurrimos cuando ya estamos muy angustiados? ¿Es aquel que recurrimos cuando necesitamos algo específico? ¿O es aquel que nos conduce para que cuando nos ocurran las cosas ya sepamos de antemano qué ir haciendo? Por eso la escritura, y hoy les quiero animar, porque si recuerdan a estos discípulos que cuando decepcionados de Jesús, que de repente fue crucificado, muerto y sepultado, o puesto en aquella cueva, en el sepulcro, se vuelven en el camino a Emaús, decepcionados, tristes, y vemos un Jesús acercándose y le dice, ¿qué les pasa? Y ellos no le conocieron, ¿verdad? Estaban decepcionados de él, enojados de él. Yo a veces veo hermanos caminando en la iglesia enojados con todos. Y ahí van los pastores intentando de persuadirlos, como dice Pablo, con la responsabilidad que Dios ha dado a cada líder, tratando de animar, de persuadir, de fortalecer, de guiar. Y la gente sigue enojada, dice, no, acá no vemos más nada, acá no pasa más nada. Y así estaban los discípulos volviendo desanimados, desalentados, y Jesús le empieza a hablar, dice, no le veían a él, ellos no le podían ver a él. Y entonces le dice, pero fíjense, no se queden tan tristes, miren, y dice la palabra de Dios. He perdido una parte de mi sermón. Eso me pasa también, ¿no? Me pone a prueba. Creo que hay una hoja que se me voló del camino. No se preocupen, hermanos, el sermón vuelve. Siempre hay que tener una doble copia de si vuela uno. ¿Está? Ahí está. Estaba en el piso, hermanos. Era amarillo, pero no importa. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, 27, y dice Jesús, y comenzando Jesús desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, en aquel entonces el Antiguo Testamento, lo que de él decía. Jesús trata de hacer ver a sus discípulos y ellos al verle luego a partir el pan dicen, era Jesús, lo hemos reconocido en ese momento. Muchos de nosotros somos habitué, somos prácticos en la palabra de Dios. Muchos somos lectores, otros somos estudiadores. Eso esperamos, ¿verdad? Que podamos estar. Ahora, ¿podemos percibir en cada palabra a Jesús hablándonos? ¿Es verdaderamente esa palabra la guiadora hacia Él cada día para que podamos comprender sus planes, sus propósitos, el futuro? Cuando Jesús discutía con los fariseos, quienes creían entender la escritura, Él les reclama en Juan 5:39, un texto que en Reina Valera usted lo lee, escudriñad las escrituras porque os parece tener en ellas la vida eterna. La palabra inicial allí es un reclamo, porque si miramos el contexto, hay como un llamado de atención de Jesucristo a ellos, quienes eran los quizás más estudiosos de la época, y les dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque realmente esperan encontrar en ella la vida eterna. Sin embargo, aunque son las escrituras las que hablan de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener la vida. Este es un gran peligro, hermanos, de poder entender ciertas cosas de la escritura, pero no ver en ellas el autor y consumador de la fe, a Jesucristo, y ser guiados por él en esa escritura. Cuando nuestros hijos deberían dar defensa de su fe, o usted mismo no debiera jamás usar el cliché antiguo, mi iglesia no me lo permite, mi religión no me lo permite,
o la enseñanza de mi padre debo respetar. Usted debería decir, lo que pasa es que yo amo a Jesús y Jesús me conduce por esta vía. Por eso la escritura respalda a ese Jesús al que usted y yo debemos conocer con magnitud, y en cada página de su escritura usted puede conocer un poco más de él. ¿Por qué creemos que ese Jesús que hace 2000 años vino a esta tierra y pisó esta tierra y entregó su vida en esta tierra es el auténtico Salvador suyo y mío? ¿Por qué cree eso? Porque usted ha podido ver que esa palabra profética antigua de que desde la simiente de la mujer vendría el Salvador, usted cree en Jesús. Pero quizás alguien diga, bueno, pero el decir de que ha sido Jesús el simiente de una mujer ya es el Salvador. Muchos dicen venir de una mujer y también se consideran importantes, profetas, etcétera. Pero usted sabe que es imposible humanamente que coincidan todas las profecías como las que hay en relación a Jesucristo, que pueda haber otro ser en la tierra que podría ser Salvador, sino Él. Desde aquella promesa de Dios a Eva, que desde la simiente de la mujer vendría salvación a la humanidad, podemos ver que a lo largo del Antiguo Testamento se revelan por más de 1000 años distintos códigos que se debían cumplir y que era imposible poder tenerlos todos o alguna familia tenerlo y decir, los vamos a cumplir y entonces tendremos el Hijo de Dios. No, Dios fue manejando las cosas que en una determinada raza, los hijos de Sem, de una determinada nación, Israel, y dentro de Israel una determinada tribu, Judá, y dentro de esa tribu una familia, Isaí, y dentro de esa familia una mujer, y una mujer virgen, y que iba a dar a luz en una pequeña aldea llamada Belén. Y todo eso se conjuga que hoy también podemos decir con creces y voces que aquel profeta prometido en Deuteronomio que habría de venir y que todos estaríamos alrededor de él, no es Mahoma, que muchos aluden y hoy lamentablemente en la humanidad han superado incluso a los cristianos, creyendo que él era el profeta el cual iba a venir. Y usted y yo sabemos que no, que el que tenía que venir era Jesucristo y en él confiamos. Él es el cumplimiento de esa profecía. Un día caminaba Abraham con su hijo, cuando su hijo le pregunta, Padre, ¿dónde está el cordero? Aquel relato magnífico de un ensayo perfecto de lo que ocurriría en el Calvario, Abraham le dice, mira, Dios proveerá cordero. Y usted y yo sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el cordero que quitó su pecado y el mío. Amén. Creemos. Por eso nuestra Pascua es Cristo. No la Pascua tradicionales, con mucha comida y chocolates y cosas extrañas. Nuestra Pascua es Cristo. Nuestro paso de la muerte a la vida es Cristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? Es el motivo es el objetivo de tradiciones familiares, es el motivo de tener una iglesia, es el motivo de, bueno, tener que hacer algo, o es el verdadero motivo de nuestra vida. En una oportunidad, mirando de este libro de Números, en el capítulo 20, el versículo 7 al 13, nos relata el momento en el que el pueblo de Israel tuvo sed. No había agua. Y en esa porción, en ese texto, se presenta nuevamente el poder de Dios y se magnifica a Jesucristo en ese pasaje como el que verdaderamente satisface la sed del alma. Y dice la palabra que Dios le dice a Moisés, toma una vara y ve a aquel lugar y habla a la piedra y de ella saldrá agua. Moisés estaba tan enojado que ese día
Sabemos que Moisés tuvo un problema serio, el de enojo, porque el pueblo estaba enojado, los golpearan, tiraban piedras. Y entonces él dice, ahora le vamos a dar agua, ¿no? Se incluyó como el dador, es un peligro que tenemos a veces. Y dice la palabra ese día que él golpea la roca 2 veces. Y en ese día siempre se terminó sabiendo de que Cristo es aquella roca perfecta que da seguridad, satisface el alma, pero seguimos golpeando la roca. ¿Cuántas veces estamos como Saulo persiguiendo a Cristo más con ganas de golpearlo que con ganas de adorarlo? En cada sección de la palabra, en todo el Antiguo Testamento, cada libro, cada pasaje ha tratado de mostrar la importancia de aquel que iba a dar su vida por nosotros. Jesucristo es la respuesta de cada una de la realidad de nuestra vida. Jesús es la respuesta hoy de cada uno de nosotros y Él va a ser que se va a poner delante y este es el permiso que le debemos dar, que Él pueda realmente llevar nuestra vida hasta el fin. Yo no sé la situación que tú estés viviendo hoy. No sé la realidad a la que deberás enfrentarte. No sea la situación que deberás transitar. Quizás haya alguna enfermedad que tener que atender, quizás un problema económico, quizás una situación familiar, quizás este 2021 te toque luchar con alguna situación, con alguna relación, quizás sea momento de dejar las excusas, los pretextos, las coartadas, porque Dios juzga y evalúa los corazones de cada uno y no hay nada que valga. Somos tan transparentes para con Él que por eso Él conoce cada uno de nuestros pensamientos. ¿Qué situación debemos enfrentar? ¿Y cómo enfrentar las situaciones si no estamos bien con Él? Recuerdo a Josué con todas las maravillas que vio. Llegó el día en que a la madrugada siguiente debían ir a Jericó. Y aunque no sabía bien qué iba a hacer en Jericó, cómo iba a ser esa posibilidad de tener esa ciudad, Josué va a hablar con Dios y de repente se le aparece un personaje, dice la palabra, un enviado, un ángel, y ese ángel le dice, quítate tus pies, quítate los calzados de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Él se asusta, saca los calzados y ahí él le dice, no temas. Y se presenta como el príncipe de los ejércitos de Jehová. A mí me gustaría pensar que era Jesús. Que ese día en el que Josué pensaba, ¿y cómo? No es solo cruzar el Jordán, al otro lado está Jericó. ¿Cómo lo haremos? Y aquel príncipe de los ejércitos de Jehová le dice, tranquilo, yo iré delante de ti y haremos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y vamos a tener a Jericó y a toda la tierra prometida. De la misma manera hoy, el Señor nos vuelve a recordar que debemos dejar que Él conduzca nuestras vidas, hermanos. Muchas veces hacemos planes en la iglesia, trabajamos muchos por proyectos, tratamos de ver cómo hacer algunas cosas que no sabemos incluso. De hecho, a veces se nos juzga más por la cantidad de actividades y ministerios, como decía Pablo, ministerios espectaculares que tenemos, que por haber cumplido la voluntad del Señor Jesús, de nuestro Dios, nuestro Padre. A veces nos evaluamos y damos premios por cosas que se hicieron y no siempre sabiendo si eran voluntad de Dios, que por tener la seguridad de que sí se caminó con Jesús. Por eso quiero terminar de leer esta palabra y a ir a la oración de esta tarde.
Cuando dice en el versículo 18, y esto es un regalo de Dios, que Él nos permite reconciliarnos consigo mismo por Cristo, y es más, nos da el ministerio de la reconciliación. El ejemplo nos dio Dios. 19, 2 Corintios 5. Que Él estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Imagínense, si usted y yo somos embajadores de Jesucristo, ¿cómo podemos ser representantes de alguien que pudiéramos no conocer su voluntad, sus propósitos para su iglesia, para este tiempo en el que estamos? Y entonces dice su palabra, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, que por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gloria de Dios, porque Dios dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido, he aquí la hora y el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Amén. Hay un presente perfecto que el Señor nos anima a poder rogarle que nos ayude a conducirnos. Cualquier inquietud e interrogante que pudiéramos tener, Jesucristo es la respuesta. Y no es un cliché. No es simplemente una frase para colocar en el auto. Había un hombre que estaba queriendo ir a su trabajo y cuando toma su vehículo, no arranca. Y entonces trató una y otra vez, no arrancó y dice, querida, dice, voy a llegar tarde a mi trabajo, dame tu vehículo. Y entonces toma el vehículo de la esposa y sale y llega hacia una autopista y ya estaba bastante cargada y entonces empezaron a detenerse los autos y de repente el auto de atrás empezó a tocar 3 bocinas así, pi, pi, pi. Y él pensó, dice, ¿y dónde quiere que vaya si está todo cerrado, si no puedo avanzar? Y el de atrás vuelve a hacer pi, pi, pi. Y él dice, pero qué hombre imprudente, me toca bocina cuando no vale la pena, sino no podemos avanzar. Y a la tercera vez el hombre vuelve a tocar pi, pi, pi. Baja aquel conductor del auto y dice, ¿qué te crees? Deja de tocar la bocina si no puedo avanzar. Y aquel otro se asusta y dice, tranquilo, dice, en su calcomanía dice, si eres cristiano, toca 3 veces la bocina. Y bueno, tenemos que tener cuidado con lo que aparentemente decimos ser y lo que somos, ¿verdad? Y si somos embajadores de Cristo, tenemos que conocerlo a Él y tener la respuesta cuando alguien diga, no sé qué hacer con esto. Y no digas tú, no te preocupes, a mí también me pasó lo mismo. Sí, esto. O si alguien te dice, ay, me decepcionó aquel hermano, este hermano es malo. Y uno diga, sí, hay hermanos malos en la iglesia. Sí, usted se une a darle respuestas que no vienen de Jesús. O cuando necesitan saber algún consejo, usted diga, mira, hijo, yo te voy a decir lo que me pasó en el año tal, y empieza usted a dar respuestas cuando usted primero debe detenerse y decir, ¿sabes qué? Primero te voy a decir una cosa, Jesús es tu respuesta. Ahora oremos y pidamos qué es lo que Él quiere que tú hagas. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver a Jesús. No es alguien que está lejísimo. No es alguien que está muy lejos, es alguien que está muy cerca. Y si solo pudiéramos verlo tan cerca, que cuando diríamos una palabra nos avergonzaríamos de haberla dicho porque sabemos que Él está. Y vamos más lejos, y solo con pensar, sentados pensando en algo que no era de la voluntad de Dios,
de repente pudiéramos mirar al cielo y decir, qué vergüenza, Jesús, he pensado esto. Qué vergüenza. ¿Cómo estoy pensando esto? ¿Saben qué diferentes seríamos como personas? ¿Qué diferentes seríamos como matrimonio? ¿Qué diferentes seríamos como familias? ¿Qué diferentes seríamos como iglesia? Estamos tan acostumbrados a aparentar. Ustedes saben que yo he pasado un año de enfermedad muy fuerte. Entre el año antepasado, 19, desde mayo hasta mayo de este año. No hubo un mes, o sea, desde los 12 meses, 11 tomé antibióticos, 11 meses. Era algo que ya mi hígado no daba más. Y cuando a veces contaba esto, prefería ni contar porque la gente tiene respuestas para todo, ¿verdad? Y no hubo mucha gente que realmente quería saber la voluntad de Dios en relación a la enfermedad. Por suerte yo sí quería saber lo que Dios quería, ¿no? Pero veo que muchos tienen respuestas en otros rubros, escuchan otras fuentes y no siempre Jesucristo es la respuesta. Por eso hay tantas situaciones difíciles en las familias, en la relación de padres e hijos, relaciones matrimoniales, porque la respuesta no viene de Jesús. Por eso se incrementan las violencias, incluso en el seno de la familia de la iglesia, porque la respuesta no viene de Jesús. Por eso, hermanos míos, amados, hoy es un gran día. Hoy, dijo Pablo en su palabra, es el gran día en el que el Señor nos recuerda todo lo que hizo. Es un día de salvación y que usted y yo no puede cerrar este culto sin preguntarse, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Yo no sé cuándo fue la última vez que usted se tomó un tiempito para hablar, porque a veces oramos, ¿no? Como ahora vamos a hacer en un rato. Oramos, le decimos todo, cerramos la oración y nos vamos. ¿Quién se tomó un tiempito de decir, bueno, Señor Jesús, hoy quiero hablar contigo de este asunto? Estos días llevé a una de mis hijas a comprar unos materiales para la universidad, que ya arrancó ella, y lógico virtual, pero tiene que hacer las cosas en casa. Y yo estaba con una ansiedad y yo no entré a la librería, quedé afuera, veníamos caminando y había un árbol en la librería y digo, siempre los árboles son muy, a mí me impactan mucho los árboles, ¿no? Me gustan mucho los árboles. Y entonces me puse contra el árbol, me recosté y casi la gente no camina y poca gente en el centro. Y digo, hoy voy a hablar con Jesús en este árbol en pleno centro de la ciudad de Oberá. Nunca había hablado con Jesús en mis 47 años en el centro de Oberá. Solo iba a correr del banco a los cajeros, del cajero a los supermercados, pero digo, hoy, si alguien me ve y abro mi boca, va a decir, bueno, hoy no salvo el barbijo, ¿vieron? Me puse el barbijo más arriba porque ahora hay una moda que se usa el barbijo por acá, o lo comemos, ¿no? Entonces, me puse el barbijo arriba y estaba parado y hablaba con Dios. Y digo, por primera vez en ese árbol, en esa esquina, en pleno centro de Oberá, hablé con Jesús y con Dios. Hoy, en su casa, tiene una oportunidad de hablar con el Señor. Le invito a orar, ¿le parece? Yo no sé si tienen la costumbre de dar lugar para que den pedidos, o eso no está, pregunto. Toto, normalmente no, pero no habría problema si alguien lo quiere hacer. Sí, me parece que sería una oportunidad chiquita, no cuenten toda su vida, por favor, solo por ahí su necesidad. Si alguien necesita y pudiera decir, la verdad que esta pandemia no solo me trajo temores o broncas o problemas económicos, sino necesitaría renovar mi fuerza o relación con Dios. Bueno,
oramos en mejor manera especial. Hay muchos pastores hoy aquí presentes, presbíteros, diáconos, entonces podemos orar. ¿Alguien quiere decir quién es Jesús para él? Yo le miraba a mi hermano de Pasaindú, se me fue el apellido ahora, que no tiene la vista, perdón, digan, ayúdenme. Hermano Nito. Hermano Nito, bueno, yo cuando le veo a él, digo, él seguro, cuando le preguntan quién es Jesús para ti, la luz de mis ojos, ¿o no? ¿Verdad? Al punto que cuando escuchó hablar a este hombre, dijo, ¡ay, de visiones hablan! ¿Eh? ¿Quién es Jesús para ustedes, hermanos? Pueden sacar los micrófonos y decirlo. Voy a hablar. Vamos, hermana. Yo creo que Jesús es el pan de cada día de cada uno de nosotros, ¿no? Es su pan de vida, hermana. Qué lindo. Es un pan Amén. de vida. Sí. ¿Qué más? Y aparte, digo, ya que estamos hablando de oración, yo creo que es una buena oportunidad de orar por todos nosotros, por la comunidad de fe, que Dios nos siga protegiendo sobre esta pandemia, tanto uruguayos, argentinos, Amén. como todos los hermanos de todos los lugares. Todos los hermanos. Pedir por todos los hermanos. Esa es una muy buena oportunidad. Muchas gracias. Amén. Dios los bendiga. Si miramos en el libro de Jueces, vemos a Jesús revelado como el libertador de su pueblo, ¿no? En cada porción de la escritura vemos, si miramos en los salmos, hoy leía el hermano y decía, he aquí, era el rey de nuestra vida, el rey de gloria. Salmo 24 dice, él es el rey de gloria. Abran las puertas, alzad las puertas, dejen entrar al rey de gloria. El Salmo 23 dice que él es nuestro pastor. ¿Sí? En cada porción de la palabra, en Dios y en Cristo se revela atributos que implican bendiciones para nosotros. Al conocerlo, tenemos relación también con sus atributos. Ana Carmen, no sé, ustedes solo abran y hablen rápido. Jesús es mi Salvador y mi sanador y mi compañero de cada día. Amén. Nadie va a decir que es su mejor amigo. Miren, cuando fui a la psicóloga hace 10 años, porque estuve en un plan de dieta, yo alcancé casi 170 kilos. Ahí fue donde bajé a 145 kilos. De ahí vengo entre alto y bajos, lamentablemente. Podría estar mejor, pero bueno, cocino rico. Y Lili también. Bueno, entonces la psicóloga me pregunta, ¿quién es tu mejor amigo? Y me salió del alma rápidamente y Jesús. La psicóloga me mira y dice, el caso suyo es peor que lo que yo pensaba. Me quedé. Bueno, pero es Jesús, sí, pero él es invisible, ¿usted no lo ve? Dice, dígame otro mejor amigo. Y ahí empecé a nombrar a otras personas. Me acuerdo que dije Jorge Gili, Gustavo, y yo hacía así con la mano y empecé a luchar para buscar más amigos. Y me dice, usted tiene muy pocos amigos, pero tengo al mejor, me decía yo. Usted no está bien, me decía, pero yo tengo al mejor. Hermanos, ¿es Jesús nuestro amigo? Amén. Amén, dijo una hermana Ana. Muy bien. Vieron que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Yo le quiero animar. Miren, yo cuando voy a los templos, tengo un hermano que es el portero. Por muchos años ya ahora es portero. Entonces,
Yo llego y él ya empieza a reírse de lejos y dice, hola, pastor, buen día. ¿Cómo está hoy? Y yo digo, Jesús es un buen portero. Y cuando cruzo el marco de la puerta, digo, Jesús es la puerta. Cuando me siento en el banco y escucho tan bellas palabras, o aquí cuando cantamos o estamos en virtual, como sea, digo, Él es mi paz, es la roca firme. Miren, es hora de conocer a nuestro Señor. Es hora de conocerlo intensamente y de vivir con Él. Y vendrán tiempos en que más allá de la realidad que vivamos en cada país, en cada tiempo, cada situación, de que lamentablemente sabemos el mal progresa, el desarrollo de la maldad avanza, pero usted no se puede dar el lujo de no estar más cerca del Señor. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, Jesús, de ti. Oramos, hermanos, ¿le parece? Oramos, hablemos en ese nombre de Jesús. Vieron que estamos acostumbrados, enseñados, que oramos al Padre en el nombre de Jesús y en la dirección de su Espíritu. Y cuando uno hace todo este combo perfecto para estar en plenitud y en la presencia de Dios, debemos entender de que no es solo una frase de culminación, ¿sí? No es solo una frase. Yo recuerdo una vez estaba orando y un hermano no terminaba de orar cuando yo era joven y por último se olvidó decir en el nombre de Jesús. Y yo digo, tanta oración y se olvidó decir en el nombre de Jesús. Claro, pero él sí oraba en Jesús. Miren lo que yo juzgaba. Vivir en el nombre de Jesús, vivir con el nombre de Jesús, en esa guía constante hacia el Padre, con ese trono del oportuno socorro abierto. Imagínense, ahora vamos a orar a Dios y el trono del oportuno socorro y de la gracia se abre. Es siempre, hay dos palabras aquí muy contrapuestas, ¿no? Trono, poder, juicio, justicia, verdad, gracia, amor, benevolencia. Dos palabras que se unen. Y en medio, un socorro que va a soplar a nuestras vidas. Jesús intercediendo en el Espíritu por tu vida y por la mía. ¿Oramos? Oramos. Padre bendito, eterno Dios, gloria sea tu nombre, exaltado seas, Padre. Santificamos todo tu nombre porque en el nombre precioso de Jesús, tú nos has dignificado. En su muerte nos has dado vida. En su perdón maravilloso a la humanidad, hoy sentimos paz para contigo. Padre, hoy en esta congregación, con todos nuestros hermanos presentes en este culto aquí, Padre, en Uruguay, y que también por tu voluntad y por tu poder estar incluidos, te doy gracias, Padre, porque nos recuerdas que no en vano ha venido Jesús a mostrarnos el camino a ti, que no ha sido en vano la vida, la muerte, y no ha sido en vano, Padre, la glorificación, la resurrección y glorificación de tu Hijo, y hoy en la diestra contigo, intercediendo por nosotros, con esa confianza oramos, Padre, y hablamos contigo. Tú eres, oh Señor, la esperanza de la salud perfecta para nuestra vida. Hoy te pido, en el precioso nombre de Jesucristo, que tú nos bendigas y nos guardes, que nos cuides, que nos protejas de todo mal, que nos libres de las redes que el mundo y Satanás pudieran ocasionarnos. Ayúdanos, Padre, que con fuerza del Espíritu resistamos a las tentaciones que se pudieran presentar. Ayúdanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría al corazón para que no importa la edad que tuviésemos, para que no importa el deterioro del cuerpo, pudiéramos estar fuertes en la comprensión de tus planes para nosotros. Padre,
Te suplico en Jesucristo que tú guíes nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros trabajos. Que pueda Jesús ser auténtico y real en cada momento de nuestro accionar. Padre, perdona nuestros pecados. Límpianos de toda nuestra maldad. Ayúdanos también, Padre, en este tiempo de dificultad en el mundo, a que todos nuestros hermanos en diferentes partes, con las situaciones que vivieran, puedan sentir tu compañía y tu dirección. A los enfermos, danos salud, Padre, y la fortaleza de saber que en tu reino ya no habrá más ninguna situación que nos traiga tristeza, dolor y aflicción. Porque las cosas antiguas habrán pasado y todas serán hechas nuevas. En esa esperanza nos movemos, en esta esperanza vivimos, en esta esperanza también queremos morir. Por eso en Jesucristo te rogamos tu bendición sobre toda la iglesia de Uruguay y te suplicamos, Padre, tu bendición sobre este culto. Amén. Bien, antes de dejar al director, quiero desearles junto a mi esposa los saludos de paz, de bendición, de gozo. Si alguien más está interesado en cómo encontrar a Jesús en toda la Biblia, me escribe un día y ahí le entrego algún material que he estado trabajando de cómo ver al Cristo revelado en la Escritura y poder encontrar en él la respuesta a todo lo que necesitamos. Dios le bendiga. Que el amor de Dios, que la paz de Cristo y la comunión de su Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén.